Hola a todos y todas. Estamos en Taekwondo, un lugar dedicado a las artes marciales, su práctica, su desarrollo, sus métodos y mucho más. Acompáñanos en esta aventura. Si te gusta el contenido, compartilo, suscríbete, déjanos tu mensaje, un me gusta. Tu colaboración es muy importante para continuar nutriendo este espacio. Acompáñanos a crecer juntos. Muy Creo que bien, sí. bienvenidos a todos y todas a otro programa de Taekwondo, un programa dedicado a artes marciales y más. Y bueno, como siempre estamos con el Federico Canosa de Alemania, el Maxi Peregrino, que ahora está en La Pampa, y yo que estoy en Río Negro en este mismo. El tema de Qué hoy, grupo viajero, ¿eh? Qué grupo grupo de cosmopolita. viajeros. Sí, yo quiero corregir algo en tu presentación. Yo no soy de Alemania, estoy en Alemania. Y en el castellano, ser y estar tiene una diferencia. Aus Deutschland. Sí, en alemán no hay una diferencia, pero en castellano sí hay una diferencia. Bien, muy bien. Entonces, un argentino en Alemania, Federico, Ujú. Sí. pero en Alemania, en La Pampa o en Río Negro, las patadas son las patadas. Y este es el tema del día de hoy, las patadas. Las patadas como entrenamiento, como en las artes marciales, en el deporte. Así que, bueno, qué hay que decir de este tema? Bueno, los que entrenamos un poquito de patadas, sabemos que el mover las piernas así pateando es un entrenamiento de exigencia porque las piernas son pesadas. Las piernas Mm. pesan. Y es un entrenamiento que llega a un punto de volverse aeróbico también, es cardio, ¿no? El estar pateando continuamente. Eh, y que va a requerir toda una destreza y apertura y elasticidad. Y de hecho hay formas de elasticidad, de aperturas para abrir la cadera, de separar completamente la articulación desfijar la articulación de la cabeza del fémur de la fosa de la cadera para que pueda rotar en su movilidad total, en las patadas. Entonces la elongación que se busca tener es una elongación eh, no laxa, sino una disponibilidad de movimiento, pero al mismo tiempo con energía para poder patear con potencia. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Sí, sí, todo es verdad. Tenés dos cosas, ¿no? En las patadas. Tenés que hacer que los tendones estén un poco elásticos, pero después tenés toda la unión a la articulación que también tenés que soltar un montón. Y ahí digo, técnicamente hay dos tipos de entrenamiento también. Yo lo he visto mucho a lo largo del tiempo que he ido aprendiendo. Hay quienes le ponen mucho énfasis a esa unión larga y hay quienes le ponen mucho énfasis a la unión con la articulación. Y eso cambia un poco la mecánica de la patada. Una te exige más y la otra te exige menos, pero es más efectiva. Entonces, como Sí, dos entrenamientos, sí, físico sí. y de aplicación. Y vemos que, bueno, en el Tai Chi Chuan también hay patada, que tiene Ujú. un uso específico. En el karate, en el Muay Thai, el Taekwondo, en el Sipalki, en el Silat, bueno, en un montón de artes marciales, hasta en MMA, ¿no? En artes marciales mixtas hay un montón de patadas. Y sucede esto también, ¿no? Con las patadas. Cada escuelita va a tener un porqué y cómo de las patadas. Por ejemplo, algo que noté dando seminarios para dojos de karate, que la gente de karate Ryu, Ryukan y Shotokan, creo que era así, creo que se pronunciaba así. Shotokan seguro es así. Que pateaban la low kick, la patada baja, redonda, la que viene así de costado y que pega en el muslo, la pateaban sin
poner la cadera hacia adelante, o sea, sin impulsarse con la cadera. La cadera queda hacia atrás y la pierna va. Y tampoco rotan la pierna de base, la pierna de base para hacer esa patada. Entonces la cadera no termina de meterse, la patada pierde potencia, pero la justificación de esto, porque en Muay Thai sí, se abre el pie, vos metés la cadera, entonces la justificación de esto es, perdemos potencia, pero para ganar seguridad, ¿no? No me arriesgo tanto, porque si cuando giro el pie expongo el lado interno de mi rodilla, pero se va a perder un 50% de la potencia de esa patada. Una pregunta. Eh, ¿Patean sí, con la pierna adelantada o patean con la pierna retrocedida? con la pierna de atrás. Ok. O sea, la pierna de atrás es la que patea esta low kick. Ujú, Pero sin embargo, no adelantan la cadera, solo va la pierna, o sí, sea, va débil la patada. ujú, Pero el karate, bueno, y el kung fu tiene también, yo creo que el kung fu, más el Shaolin del norte, los estilos del norte kung fu, que son los que más patean, los del sur, son los que tienen posturas más fuertes, más estables, más bajas. El Shaolin de las 12 patadas tiene una variedad y un poco lo que como me entrenaron cuando era chico, es aprender a usar las piernas como si fuesen los brazos, ¿no? O mm. sea, que vos puedas usar, a ver, para si le puedo dar un ejemplo de eso ahora, ¿ven? Esto que está acá sosteniendo mi micrófono es mi pie. No sé si se ve. Ya se y te pega la pata. Pero esto de Eso aprender a entrenamos. usar es desarrollar una habilidad como psicomotriz súper específica, ¿no? Como si toda la inteligencia que llegaba hacia tu mano llegue también hacia tu pie para poder tener tener la movilidad y la respuesta que los brazos y la agilidad. Sí, En había el una Wing frase Chun, también. sí. Perdón, ¿Cómo? había una frase que era, mi maestro también me la decía siempre. Los brazos tan fuertes como piernas y las piernas tan hábiles como brazos. Totalmente, sí. Frases de los clásicos del Kung Fu. Ujú. En el Wing Chun hay algo que se llama Chi Gerk. Gerk sería un cantonés piernas. Eh, y, y es que con la punta de los pies, vos tocas el pie, o sea, vos cuando te parás, con la punta del pie tocas el pie de tu oponente y tenés que tener la misma sensibilidad que tenés en las manos. Entonces, cuando vos sentís que, que el otro se mueve, o que traslada el peso, o lo barres, o levantás la pierna, y desarrollás como si fuese eh, un, un Tui Show, pero de piernas, que te da bueno, lo cual es mucho más difícil porque es como llevar toda la sensibilidad de nuevo a la parte de abajo. De hecho, hay de todo tipo de entrenamientos para esto. O sea, hay uno que es muy místico, que es este, se los voy a compartir, que es poner las manos así en un papel en el suelo, ¿sí? Dibujarte las manos y sobre ese dibujo te parás con los pies descalzos. Y la misma sensibilidad que tenés en las manos se la trasladás a los pies. Es como si pudieses leer braille con los pies, ¿no? Es como una especie de entre chikung y psicomagia, ¿no? Este juego de sensibilidad para desarrollar sensibilidad. Ya que, bueno, independientemente de la marcialidad, bueno, se activa toda una parte eh, psicomotriz en los miembros inferiores, ¿no? Que permite que llegue de nuevo la energía, que se genere ese cuerpo integral, esa inteligencia global en el cuerpo, que para mí también es algo muy rico también para laburar a nivel energético. Así que, Hablábamos el otro día de también de las patadas y las caminatas, ¿no? Casi como un mismo entrenamiento también, o parte de la misma búsqueda. A mí se me venía lo de los guantes en los pies, ¿no? Caminar como con guantes en los pies, o patear como con guantes en los pies. Y, y cuando la sensibilidad del pie cobra como esa, como decía Fede, ¿no? Como la ductilidad de las manos, se transforma un montón el desplazamiento, ¿no? Tanto sea cualquier tipo de movimiento con esos pies sensibles, esos pies que leen el suelo, o ver con los pies también, ¿no? Hay unas caminatas que a mí me encantaban, esas las practicaba, que era como caminar viendo con los pies.
De hecho, la aprendí practicando arte marcial y después la usé un montón en los talleres de circo y de acrobacias, incluso con niños. Y instantáneamente al caminar como si estuviéramos viendo con los pies, y hay algo que pasaba ahí que había algo como intuitivo, que transformaba el desplazamiento, el ver con los pies. Y con lo cual se organiza todo el organismo, ¿no? También se organiza diferente al tener esos pies ahí bien presentes y con mayor disponibilidad. Sí, 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 no, está darle. buenísimo el desarrollo. Y esto de las caminatas, vos, Fede, el otro día decías algo que me hacía acordar a algo de Silat o de Ginny Li Chuen. ¿Vieron la caminata del pollo o del gallo de Ginny Li Chuen? Que es como caminar agachados, posturas bien bajas, Ajá. caminar como en cuclillas. Y el gallo se le dice porque cada vez que das un paso, la punta de tu pie está dando un puntinazo en la tibia del otro. Ah, Bien, avanzando, caminás. O sea, cada paso es una patada, pero cada paso que vos avanzás natural es una sí, sí. patada. Y en Silat, el paso se articula en dos partes. O sea, vos avanzás la rodilla primero y luego el pie. Entonces, cada paso que das como una marcha es un rodillazo en el muslo del oponente y un puntinazo en la tibia. Y si caes, caes pisándole el pie también, que es otra actividad marcial. Entonces, cada vez que avanzás es rodillazo, puntinazo, pisada. Y así, ese ciclo de tres movimientos. Sí, bueno, Em, mover la pierna también tiene una exigencia mecánica, ¿no? Hay cosas que tenemos que respetar porque es una pierna. Lo utilizamos para patear, pero no por eso tiene que dejar de ser un elemento para caminar, porque no podemos separarlo. Aun cuando estamos pateando, tiene que respetar cierta mecánica que se utiliza para caminar, porque es para lo sí, único que la pierna está hecha. Aun cuando trepamos, está hecha para tener ese impulso. Y no podemos obviar el impulso y decir, bueno, ahora voy a moverme como el cuerpo no se puede mover para golpear mejor. Para eso necesitas un entrenamiento re grande. Y, o sea, para hacer lo que el cuerpo no hace como cuerpo, tenés que derrotar el cuerpo primero. Y en realidad no vale la pena. O sea, es todo ese principio de mover la rodilla. De hecho, antes que se mueva la pierna, se mueve la cabeza. Eso también es algo que totalmente, la totalmente. cabeza le dice a la pierna dónde ir. La pierna simplemente es rápida por naturaleza, Eso pero se nota en reacciona los antes que giros. el tronco. ¿Cómo? En los giros, cada vez que vos girás, gira como si fuese como en el orden sería gira tu nariz, gira tu Claro. hombro, gira la cadera, gira la pierna, Sí. ¿no? Sí, cuando Todo vamos para adelante entrelazado. no se ve. Cuando vamos para adelante no se ve mucho porque es un movimiento microscópico. Pero si yo quiero patear a alguien, mi cabeza tiene que patear primero y luego sale la pierna. Si lo hago, muchas veces al principio se practica desde la pierna, ¿no? Esto es normal. Es como los brazos se practican desde los brazos y solo se hace la mecánica hombro, pecho, ¿no? Y codo y puño, pero en realidad es la cabeza la que abre el camino, porque es la que me da la postura. Y los miembros solo reaccionan. Pero bueno, como entrenamiento, uno busca la exigencia. Y por lo general, si querés patear, desarrollás una mecánica de pierna, no de golpe, porque la mecánica de mover una pierna es mucho más exigente que la de darle eficiencia, es decir, bueno, golpeo nada más. O sea, son dos, por eso decía hoy, hay dos tipos de entrenamiento, uno que es aplicativo y el otro que es entrenamiento físico. ¿No? Y con las patadas muchas veces se hacen entrenamientos físicos porque es súper exigente, como patear muy alto, ¿viste? Como levantar Claro, y patear detrás de la cabeza, como no vas a patear a nadie ahí. Pero si podés levantar la pierna hasta ese punto, ya tenés un buen control sobre la pierna, te da un montón de sí, beneficios. y cada vez que haces una patada alta en ese latigazo, haces es una forma de entrenar como una forma además de lo aeróbico, la velocidad, y sería como una especie de elongación dinámica, porque Sí, todo se va a estirar como si fuese un elástico de golpe, y eso va a ser va a estimular una forma de tejidos elásticos y los va a robustecer cada vez que agarro por ahí.
tironeando así el cuerpo genera una resistencia y se va robusteciendo en esa parte. Pero bueno, indudablemente las patadas es una forma muy desafiante o incluso hasta a veces brusca de entrenar el equilibrio. O sea, Ujú, ¿cuándo más que en las patadas, donde, no sé, patadas con giro, patadas con salto, el equilibrio se lleva, creo que al extremo? O sea, solo desarrollamos más equilibrio capaz en los acróbatas, pero los pateadores tienen que tener un montón de equilibrio y estabilidad. Más estabilidad y equilibrio, estas dos cosas, eh, es algo que no es lo mismo y son como dos entrenamientos distintos. El entrenamiento de la destreza y la capacidad de unificar el cuerpo, donde vos haces patadas al aire, y luego cuando pateás algo, cuando pateás un escudo de potencia, cuando pateás una bolsa pesada o una persona, en donde vos pateás y si no estás bien establecido, te tirás a vos mismo hacia atrás. sí. Ahí el Tai Chi está buenísimo en ese aspecto es re claro, ¿no? Como las patadas de Tai Chi se entrenan en esto que brinda el Tai Chi, que brinda el entrenar lento, eh, es un gran aporte a la estabilidad y al equilibrio y al balance, la patada. Eh, Te da también como esta relación que decían recién, ¿no? Como la relación entre desde dónde emerge la patada, ¿no? Esto, la cabeza, y la relación entre el pie y la mano, que también compensa esa estabilidad, Sí, ¿no? La ubicación del torso y cómo también el cuerpo se organiza para patear. sí, Eh, sí, Eso es muy, eso me parece también como aporte a la sincronización de las articulaciones, ¿no? A la eh, organización general del organismo, porque la patada, eso, si no está todo, cada cosa en su lugar, si no se mueve en el orden preciso, no hay cómo sostener el equilibrio. y está bueno esto que nombraste del Tai Chi, porque cuando yo era muy chico, cuando yo estaba con Yuan Yun Ming, eh, me acuerdo que había chicas que hacían la forma a lo Wushu, y viste que en Wushu también se levanta la pierna y se sostiene en una postura alta, ¿no? Muchos años después me di cuenta de que en Tai Chi no se patea como Wushu, no pateas como Wushu. En Wushu vas a usar una parte del cuerpo que lo ves en la anatomía de la persona. Cuando la persona patea, el glúteo va a estar firme, el cuádriceps va a estar firme y las lumbares y los abdominales van a estar sosteniendo la estructura. Cuando vos pateás en Tai Chi, lo que va a sostener la estructura es el Xinglu, ¿no? La vía elástica que viaja desde la ingle por el interior de la columna hasta esto de la coronilla, hasta el Zulinding Xing, hasta la fuerza invisible que me sostiene arriba, y desde la ingle, por el lado interno de la pierna, hacia la tibia, hacia la fascia plantar, hacia el dedo gordo del pie. Y eso, o sea, el levantar desde el cuá, el levantar desde la ingle, va a ser la manera elástica en donde se va a estimular esa elasticidad y esa conexión final de ese chi de Tai Chi hacia el dedo del pie. Pero que, bueno, la diferencia es abismal en el resultado de lo que pasa, ¿no? Porque la fuerza de Wushu es de contracción muscular y la fuerza del Tai Chi es de extensión elástica, expansión y contracción, expansión y recolección de la fuerza. Em, sí, y esas patadas lentas. De hecho, en el Tai Chi está la patada de alzar la pierna, donde uno levanta la pierna como si fuese y la sostiene, y la otra es de patear con el talón, Ujú. que esa parece como más marcial. Yo creo que alzar la pierna es más de crear la conexión elástica, que el chi llegue hacia la punta del pie. Y la referencia verdaderamente marcial es la patada que avanza con talón, que es una patada de las más potentes. Creo que las tres patadas más potentes son la frontal y la lateral, siendo la frontal y la lateral las más estables y potentes. Si sos una persona que hace Muay Thai, la low kick. Y si sos súper ágil, que es como les mostraba en los videos estos de, de MMA, que hay un gran porcentaje de knockout por patada con giro talón. O sea, giro y talón.
Y para hacer eso tenés que ser muy hábil, porque tenés que tener recontraentrenado. La velocidad que toma, porque de nuevo usa fuerza de- así como por Inercia. aceleración, no es un knockout que es por sumisión, sino que aceleración de fuerza para impactar, es difícil de parar, difícil de predecir también, y bueno, es como uno de los knockouts más fuertes. Lo que pasa es que para hacer eso, de nuevo, en realidad la patada más fuerte va a ser la que más entrenada tenés vos. Eh, s- los de Muay Thai tienen la low kick tan entrenada que ese camino ya lo tiene, y es como un hacha, ¿no? Y eso te, si bien hay maneras para, digamos, amortiguar o parar eso, vos podés bloquearte y con tu mismo bloqueo romperte tu propia pierna, como se vio un montón de veces. Mm. En Muay Thai lo que suelen hacer muchas veces es pisar, o sea, generar como una fuerza interna para parar una fuerza interna intermedia, ¿no? En donde vos presionas desde la cadera hacia la punta del pie, como pisando un cigarrillo de golpe, y eso va a hacer, o sea, la presión de la cadera hacia abajo y de la punta del pie hacia arriba va a generar como una fuerza de airbag en el muslo. Entonces la fuerza te puede dar en el muslo, pero tu cuerpo está como repeliendo la fuerza. Esa es una. Se hace en el Silat también bastante, lo he En el visto. Silat usan esta, claro. Sí, yo creo que La- es una técnica que hay por la región. En Tailandia. Malasia también, claro. Sí. La de la tibia, la de parar tibia con tibia, que es arriesgadísima, Mm. arriesgadísima, y la de la rodilla, que la rodilla, sin embargo, no se arriesga tanto. O sea, cuando vos pones la rodilla apuntando, o sea, viene la tibia pegándote y vos alineaste la rodilla para darle con la rodilla, vos estás dándole o sea, a algo que viene, a un elemento que viene así, que es la tibia, que viene en esta, vos le estás dando con una fuerza así, entonces tenés fuerza mecánica superior, Ujú. porque alineaste tu pierna para que le dé así a su tibia. Pero, de nuevo, la gente de Muay Thai tiene un sobrehueso enorme, tiene como un serrucho en es un arma la tibia. Eh, parte de los kung fu duros también tienen esa cualidad, que o rompen nudillo, rompen tibia, ¿no? Se hacen así fuertes como un sobrehueso, ¿no? El, como sabrá Maxi, Sí. los huesos, el tejido ectodermo tiene reparación de lujo, se dicen. Que cada vez que se repara se vuelve mejor, se vuelve más fuerte. Sí, se me venía la patada en el seminario con Liang de Hua, eh, que siempre haces a uno se come la patada de prueba en el Sí. muslo. Mariano fue. Mariano fue esta vez y quedó varios días, o sea, no fue lastimado, no tuvo lesión, no es que lo lastimó, ¿no? Y era clarísimo, o sea, la patada era esta patada elástica, ¿no? Sí. Que sacude un montón internamente el Sin tejido, aceleración de fuerza. sin Cualidad de la aceleración. fuerza interna. La fuerza interna no requiere aceleración de fuerza. O sea, te la hace a una distancia de 5 centímetros, te hace tuc y te toca y ya te... Es como esto, a mí me hizo en la cara, ¿no? Me hizo tic. Y sin tener que tener recorrido como un gancho o como la patada con giro, que funciona por aceleración de masa, la fuerza interna en cambio es, bueno, toda la fuerza interna tiene la cualidad de ser, le dicen unbroken power, fuerza ininterrumpida también, como que tiene la misma fuerza cuando está el puño acá y pego acá que cuando está acá. En O sea, todo el solo recorrido. transmite. Claro, todo el recorrido tiene la misma energía. No es que va tomando más recorrido al final, ¿no? Cualidad de la fuerza interna. Sí, porque el golpe Eh, no se lanza, se mantiene cargado todo el tiempo. sí, Solo cuando es interrumpido genera una explosión. exacto, exactamente. Bien. Y después, Sí. bueno, eh, tenemos, bueno, en el arte de sistema, en el arte marcial ruso, se castigan mucho las patadas altas, se castigan porque te expones un montón al patear alto, pero eso solo depende de la destreza que tengas realmente. O sea, si sos ágil, eh, porque los rusos no hacen patadas, estas patadas altas con giros, nada, se mantienen abajo como en lugares de más seguridad,
Porque si vos abrís la pierna para patear, exponés los genitales. Lógico. Pero si el otro es muy ágil, lo expone por menos de un segundo, o sea, por milésima de segundo. Entonces, va a depender de eso, ¿no? Como tiene mucho contraataque golpeando en genitales para repeler patadas altas, pero sin embargo hay que ser hábil también para eso y ver la brecha, ¿no? Ver el camino para patear, para atacar, contraatacar. El Jeet Kune Do de Bruce Lee vemos que tiene el interceptar, el puño y las patadas, intercepta. Entonces, cada patada que es lanzada, el Jeet Kune Do lo que hace es patear la patada, que también le dicen salir a cazar la pierna. Entonces, cuando te vienen a patear, vos le pateás la pierna al otro y le causás un daño en la pierna, que le dicen también es como quitarle las garras al tigre, ¿no? La herramienta que usa para atacar se la rompes, se la devastás, entonces le interceptás cada golpe y, y como estrategia marcial es óptima también y como defensa personal, ¿no? Esto de cazarle la pierna al otro, cazar la pierna a tiempo. Y el aporte de Em, la distancia que tiene la patada con respecto al puño, ¿no? total, Esto decías, como en defensa personal, el alcance que tiene la patada esto es muy diferente al alcance del puño, ¿no? El puño tenés que meterte, te metes mucho más cerca de la Sí. persona y en general expones. la patada para alejar, por ahí incluso se ve mucho eso, ¿no? En situaciones así de calle o imprevistas, la patada es una buena herramienta para alejarlo al otro también, ¿no? Con lo cual pasa algo interesante, creo que en esto puedes aportar, Fede, que es que en las peleas callejeras también se usan piernas. Aunque no sea, aunque la persona no sepa ni pegar piña ni pegar patada, hay patada y piña igual. Hay zapallazo en forma de golpe y hay patada. Con la patada tiene más posibilidad de caer y con el zapallazo es más posibilidades de que se lastimen la mano, ¿no? Por la manera incorrecta de pegar. Pero incluso en una pelea así como espontánea, de gente que no sabe que tiene así, sale la patada, como algo instintivo. Sí, yo creo que las piernas es instintivo para mantener la distancia, como decía Max, porque te aporta una distancia donde la cabeza está lejos del peligro también, ¿no? Que siempre estamos protegiendo mucho el cuello, es instintivo eso, proteger el torcimiento y todo lo demás. Y las patadas te aseguran de que tengas una distancia para volver a romper, que es lo que te da potencia también, velocidad. No velocidad, perdón, pero lo que te permite generar impacto porque caes con toda la masa sobre el oponente de vuelta. Claro, Además de que le quitas a él la posibilidad de golpearte con los puños, que son un poco más rápidos que las claro. piernas. Pero sí, es verdad. Y lo más típico de ver es el zapallazo, después es la plancha tipo fútbol, hacer cosas que Que es muy efectiva la sí, plancha esa, ¿eh? de hecho, una de las patadas que más efectiva es tirarte hacia adelante y darle con todo el peso con el pie. No es nada vistosa, todo lo que quiera, pero si conectaste a alguien con eso, lo vas a hundir y lo vas a tirar un par de metros para atrás o para el piso. Depende de lo que golpes. De No hecho, podés apuntar. esa patada, la patada así frontal, bien dada y bien colocada, se la enseñan también en algunas estaciones de bombero a los bomberos para darle con la bota al picaporte y romper una puerta en un incendio. Sí, transmite masa, peso. Transmite masa. Sí, Esa en patada esto de es una la... masa. Esa Una patada es una masa. masa. Esta regla de las artes, de la defensa personal también, como una regla para gente que capaz que no sabe, esto de mantengo la distancia con las piernas, lo mantengo alejado con las piernas, y cuando estoy cerca, se dice que en defensa personal, con partes blandas, con esta parte, con estas partes, pego en las partes duras, o así tipo bifes, cachetadas, y con partes duras pego en el abdomen o en partes blandas, en abdomen, en riñón, porque si vos pegás duro con duro, lo más probable es que no tengas preparado para hacerlo. Mm. Entonces, vos vas con tu blando a lo duro del otro y con tu duro a lo blando del otro, ¿no? Al abdomen, a la garganta también, eh, a las regiones más blandas. Pero, pero sí, la patada sigue siendo un recurso
que para quien lo sabe usar marca una distancia clarísima y también lo ves cómo separa a la persona, ¿no? Cómo lleva el equilibrio de lado a lado, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Mohamed Ali hacía Kung Fu y el uso de las piernas que él tenía, vieron que Mohamed Ali no era un golpe, alguien que se compactaba, él se abría, las piernas estaban como súper abiertas y bailaba un montón y tenía una destreza de piernas y equilibrio propio de alguien que sabe patear, propio de alguien que sabe patear. Bueno, eso también que dijiste recién, porque el ser un pateador, el dedicarte a patear, cambia un montón la postura de tu cuerpo, porque vas a querer estar un poco más elevado y no tan abajo, por ejemplo, por el tema de la velocidad. Porque si tenés la postura muy baja, lo cual es bueno porque te da resistencia y te permite también lanzarte hacia el oponente, perdón, resistencia, te permite absorber un golpe porque tenés las piernas para eso, te permite adelantarte rápidamente, guardar la presión de la postura y soltarla de repente, pero no te permite dar muchas patadas floridas como patadas giratorias con el talón, para eso tenés que elevarte un poquito más. Y ahí te das cuenta también quién está practicando más patadas, por lo menos en un bukuon o en un dojo, ¿no? Porque en la calle no sabes por qué la persona se para más o menos. Ahí Hay me algo, hiciste, sí, sí, Maxi. perdón, me parece súper valioso en esto. Todo el tiempo pensaba en lo importante que es la seguridad al momento de resolver una situación, ¿no? En este caso de conflicto sería, ¿no? De pelea, en la que estamos hablando de situaciones, ¿no? De que uno va a buscar pelea y porque te cabe, ¿no? Y vas y querés Va a pelear, porque, buscar pelea. Va a buscar un claro, pleito. va a buscar pleito, es un busca pleito. En el caso de que si no sos un busca pleito, eh, tener un mínimo desarrollo del movimiento de piernas, más allá de que no practiques, ¿no? Un arte marcial específica y no te cope el estar enfrentándote, el tener una coordinación en piernas resuelve cantidad. Incluso pensaba en si tenés que escapar, ¿no? Claro. Si tenés que esquivar, o sea, esquivar y escapar, esquivar y correrte, o eso, o en alguna situación, si ya tenés un buen movimiento de piernas, una buena en cuanto a agilidad, eso resuelve un montón de situaciones, ¿no? Y que es muy poco trabajado. Por ejemplo, en las escuelas, ¿no? En educación física, digamos, en la educación física general. Muy poca gente trabaja piernas. O sea, hay muy poco desarrollo en niños, adolescentes y adultos de agilidad y flexibilidad en piernas. Esto que los orientales laburan mucho el de sentarse en cuclillas, por ejemplo, ¿no? Y algo tan básico, nosotros los que practicamos, seguro podemos reconocer la diferencia que te da en el resto de las cosas que uno haga a medida que vas desarrollando la flexibilidad de cadera, la relación cadera-rodilla-pie, cómo se va acomodando mejor la columna vertebral. A mí en cuando empecé a hacer artes marciales, en mi caso eso, tai chi directamente, lo que me modificó las acrobacias fue, o sea, realmente cualitativo. En el salto, en los impulsos, en las caídas. Esto que incluso por ahí uno lo ve mucho en parkour, ¿no? En los que practican así parkour zarpado, es fundamental. ¿Qué pasa con las piernas? ¿No? La capacidad, la cualidad de recibir, de amortiguar. eh, en las danzas, ni hablar, ¿no? O sea, es algo que por ahí en nuestra cultura no se le da una importancia, la importancia que merece. Se me venía ahora incluso, muchas veces pasa que lo primero que se afecta al paso del tiempo ante la quietud, digamos, son las caderas, Sí, ¿no? Y a partir de las caderas lumbares, se y cierra. bueno, las caderas, la ingle es algo que se cierra muy pronto si no se abre, ¿no? Si no se mueve, si no se pone en acción. Y, Sí, y cierto. También se habló mucho en una época
de que determinados maestros de artes marciales, para mejorar, empezaron a bailar, ¿no? Como tener Ah, esa cha-cha-cha. Bruce Lee hacía coordinación. cha-cha-cha. Ya hay muchos que se dedicaron, o por lo menos la historia decir, que se dedicaban a bailar. No, que eso también refleja que sí es importante mover el cuerpo, más allá de patada o no patada. Para los que practican artes marciales, las patadas combinadas con los pasos en realidad. Porque el paso es lo que realmente te da la eficiencia. Eso sería como el bailar, saber dónde meterte, cómo cruzarla, pero necesitas una agilidad. Y el uso de las patadas te exige tener ese alcance, te exige tener las caderas bien sueltas, como entrenamiento por lo menos. Más allá de que después no se recomienda, ahí te dejo Germán, más allá de que no se recomienda como andar pateando muy alto simplemente porque querés patear, porque te expone mucho, pero el entrenar eso te da una resistencia, una habilidad, una flexibilidad que después puedes utilizar para todo lo demás. Sí. Germán. Que, que en esto de Para, patear yo quería decir que... No, mentira, se mentira. me viene una anécdota que es muy buena, que es cuando yo tenía como 21 años o 22, tenía dos alumnos que eran, no sé si segundo dan de taekwondo, siendo el taekwondo un deporte, ¿no? Y, y eran dos alumnos míos que hacían taekwondo, que tenían no sé cómo se llamaba, un dojo, ponele, y que en un momento me dicen, venía a competir. Le digo, no, pero yo no sé taekwondo. No, pero venía a un combate, no sé qué. Bueno, me ponen la ropita, me ponen como que soy de esa escuela, me anotan como que soy de esa escuela. Listo, pa, me paro. Yo era pibe, tenía 22 años. Y de golpe, eh, el oponente, me acuerdo en el primer combate, me hace ¡tuc! Punto. Pero no me tocó. Me tocó la ropa apenas. Punto. Listo. De nuevo, lo mismo, pic, punto, me hace una low kick, pero súper rápida, pero que no, o sea, se sintió como ni una palmadita, o sea, nada. Ah, le digo, bueno. Entonces ahí dije, claro, es como una marcadita a tocar así, y yo había practicado todo, o sea, venía de un arte marcial tradicional, entonces pegaba con potencia, entonces no lo dejaba acercarse, y las laterales que yo hacía eran, la lateral de taekwondo pasa, para patear pasan la pierna por delante, para avanzar y patear, con lo cual no llegan a ser como un resorte, no hacen esto y libera la fuerza, sino que hacen así directamente, no hacen recolecta y libera la fuerza. En el Kung Fu, juntás la fuerza y la liberás así como un resorte. Pero bueno, fue una re experiencia. Fue una re experiencia. Hice dos combates, el primero lo perdí, el segundo lo gané. Y muchos años después, o sea, en el 2001, o sea, hace poquito, que yo ya tenía 39 años, 38 años, ponele, un pibe de 2001. taekwondo. Sí, no, 2021, 2021. En el 2021, o sea, después de la pandemia, un pibe que era cinturón negro taekwondo, entrenadísimo así, joven, ¿no? Con su escuelita. Lautaro Pirillo, si estás viendo esto, Lauti, voy a contar de nuestro encuentro. Y quiso, bueno, a ver, mostrame cómo es eso. Ah, sí, mostrame. Y me planté y no, o sea, le intercepté todas las patadas, no lo dejé comer, o sea, era tipo, ¡pac! Interceptar a lo Wing Chun le hacía. Y yo hace un montón que no hacía patadas así, porque me había dedicado más a lo interno, pero no había perdido la destreza, el flujo de energía hacia los pies. Yo no hacía, creo que incluso ese día hice una medialuna sin manos, fuera del combate, ¿no? Dentro, ¿no? Pero que no se había perdido, había seguido, o sea que una vez que eso se despierta, sigue, se abre la cadera y ya queda como la soltura, ¿no? Bueno, el otro día grabé unas imágenes no pateaba desde esa vez, no desde hacía mucho que no pateaba. Y sin embargo, estaba ahí, estaba esa disponibilidad ya despierta. Sí, Em, sí, una vez que abrís el cuerpo queda abierto más tiempo. Esa es también es como la una diferencia. inteligencia que queda ahí Sí, también, sí, y aunque de repente te hayas cerrado por la vida, cuando volvés a activarlo, entonces de repente es como tenés una progresión mucho más rápida, porque es un tal cual. trabajo lento y de desarrollo. Una vez que está desarrollado,
tenés que tener un entrenamiento mínimo para decir, ok, me puedo mover bien. Pero después la capacidad ya está incrementada. Lo que pasa es que En, tenés que en- tener un... ¿Sí? que en esto que vos, en esta capacidad que decís, para que se establezca, así como decís, tiene que haber como un entrenamiento muy intenso en un momento, como el que vos tuviste con tu maestro Sí, acá sí. en Argentina, ¿no? Sí, sí, por eso te llevan tiempo, te lleva una dedicación, eso aumenta tu capacidad y después si no estás entrenado, no estás bien entrenado. Pero en el momento que entrenaste, de repente tenés como un salto. Ya no es más como, bueno, voy a estar 5 años para poder poner mi pie a una altura. Es como estás un par de días a veces, depende de qué tan mal estás, y de repente alcanzás ese nivel otra vez. Si estás como lastimado, no, vas a tardar un poco más. Y eso depende mucho también del entrenamiento, porque hay entrenamientos que te lastiman y mientras estás entrenado no te das cuenta. Pero cuando dejaste de entrenar, el cuerpo queda lastimado y se va ¿Cómo acumulando cuál? eso. ¿Cómo cuál No, entrenamiento? si entrenás, por ejemplo, si decís, ok, yo quiero patear alto, y empezás a exigir al cuerpo para patear rápido y alto, y te lastimaste y no te diste cuenta, porque si te das cuenta no puedes seguir pateando. Pero a veces, por ejemplo, el cuerpo se contractura y la pierna, la gamba, sobre todo la parte de la pierna, detrás tiene, ya, creo que es un tendón, de hecho, y ese tendón es muy sensible. Y ese tendón está entre los músculos y a veces se queda detrás de los músculos, más cerca del hueso, y los músculos lo aprietan y no lo dejan salir. Esa es una lesión típica. Por ejemplo, eso te pasa si entrenás tipo Shaolin, simplemente pateando hacia arriba. Sí. Te puede llegar a pasar que el tendón se tense, ese no acepta ser estirado. Y es como totalmente absurdo porque el resto del cuerpo lo estirás y lo podés arreglar, pero ese tendón Ay, quedó no. duro, quedó como Sí, cada vez rígido. que se activa, se hunde más. Entonces Claro, te tira la cadera, te tira la rodilla, tenés un montón de problemas. claro. Entonces De descansás. compensación. Sí, descansás, se te pasa el dolor y pensás que se corrigió. No se corrigió porque el tendón no salió de vuelta. Entonces cada Claro, vez que empezás a entrenar, te vuelve a pasar. Y tenés que saber cómo estirar para relajar esa parte y permitir que el tendón vuelva a su lugar. Pero eso solo pasa con, hasta donde yo sé, con esa parte del cuerpo. El resto del cuerpo es como un poco más lógico. Si está un poquito duro, lo relajo un poquito así, lo estiro y se va a ir estirando con el tiempo. Pero por una cuestión anatómica, ese tendón se queda atrapado entre los músculos. Y si los músculos están fuertes, no lo dejan salir de vuelta. Entonces, por ejemplo, eso es una lesión, porque es una lesión. El tendón no tiene nada que hacer ahí adentro. Se metió por Bueno, contracción muy rápida o algo así. puede que sea Y una cuestión de protección también, ¿no? La lesión, sí, claro. muchas Ujú. veces eso, la lesión, eso también está bueno por ahí también traerlo, ¿no? Salvo cuando, bueno, es evidentemente que algo se rompe por un golpe, ¿no? Por alguna cuestión así. Muchas lesiones como las distensiones y es el cuerpo también, es un reflejo de protección también. Sí, la Eh, lesión es un aviso claro de chicos, está pasando algo. este es el Y, límite. Acá hay un límite. sí, Y pensaba en esto que hoy, decían ¿no? antes, me parece también como bastante interesante traerlo, que es esto que traía Ger y después continuabas vos, Fede, de que vuelve después o está más presente, ¿no? Que es la Ujú. diferencia entre como ganar una habilidad, que por ahí es algo momentáneo, ¿no? Que lo aprendiste y bueno, eh, después se puede acabar porque perdiste un poco de fuerza muscular, a cuando es una cualidad. ¿No? Que eso Ujú. aprendido es algo cualitativo, es como una claro. Es transformación un kung fu, eso se cualitativa. dice kung fu. Exacto. Eso es kung fu. Sí. No, bueno, el Kung Fu, pero ahí ojo, porque el Kung Fu es la habilidad que vos ganás por Exacto. exigencia. Ahora, cuando dejaste de hacerlo, lo perdés. Lo que No, no, no. tenés es lo que tenés después es menor, porque siento, vos tenés una gran habilidad, pero digamos, lo que realmente ya está cocinado en vos, no sé si se llama Kung Fu. Eso es más No, parecido ya, al Tai cuando ya Chi. se transforma, se vuelve parte tuya, o sea, ya se vuelve, No, mi eso yo es más Tai natural ya Chi, hace esto, con pero eso es Tai naturalidad. Chi, no Kung Fu. Porque el Kung Fu Claro, es el entrenamiento que tenés. Pero cuando claro, perdés el entrenamiento,
te queda una habilidad detrás. Bueno, pero Es que también, la pues, expresión, pensate, Fede, la expresión esta de, no, esta persona tiene kung fu. Después entiendo lo que vos decís, más como la interpretación moderna de, kung fu es el entrenamiento, pero kung fu significa trabajo a lo largo del tiempo, eso que ya es tuyo. bueno, sí, sí. Incluso se habla de eso, el kung fu es eso que fue pasando en vos, la cocción. Vos recién usabas lo que está cocinado en vos. El Sí. kung fu es lo que está cocinado. Después, bueno, sí, uno se anota en una clase de kung fu y parece que el kung fu es el entrenamiento específico, pero Bueno, sí, es verdad, porque es la habilidad también que queda, ¿no? Más allá del entrenamiento. Sí, en realidad la línea entre Tai Chi y Kung Fu es chiquitita, ¿no? Porque el Tai Chi también tiene un nivel. O sea, por lo general tenés que tener Kung Fu para tener Tai Chi. Desde el punto de vista de desarrollo, ¿no? El Tai Chi es está que kung acostumbrado. fu, decir kung fu, acá seguro que Germán tiene también ahí en estudio también en eso, ¿no? Y puede ampliar más todavía. Eh, Kung fu no es la práctica específica. Kung fu sería No, también no. incluso como decir yoga, que tampoco es una práctica específica. Decir kung fu es, bueno, wushu lo mismo, ¿no, Ger? Eh, Wushu es arte marcial. Wushu es arte exacto. marcial. No es Pero, tal. y al mismo tiempo, literalmente sería no pelea. Porque Wu es la negación de la guerra, Ahí va. sería. O sea, Bueno, llegar al sí, no al estado de mismo no tiempo. pelea. Llegar al No, estado de no pelea. no al mismo tiempo, porque Wu significa guerra y Wu también era un arma que no tiene uso. O sea, es un arma que no es Ah, un arma. Y claro. por eso la Bueno, negación. Por eso hay esas claro, dos interpretaciones. O significa no guerra, o claro. sea, o el arte de la no guerra, o el arte de la guerra. Depende, yo la verdad que ahí no me puedo meter Es a... Bueno, donde yo viene estoy Wu Wei tomando también, ¿no? la, Wu Wei, Wu Disculpe. Shi. Mira. yo estoy tomando la definición de Huai Han Xiai, el chino contemporáneo que tiene esa. Dice, bueno, lo toma como un arte superior, ¿no? En este caso, el arte de la no guerra, de llegar a no pelear. Eh, y como una cosa más de trascendencia, como una parte filosófica más profunda, y con una connotación de maduración, en donde ya uno en su adolescencia lo tomó como un arte marcial, y cuando ya va pasando los 30 años, ya madura y ya no está pensando Sí. en sopapearse con alguien, ¿no? No, está pensando en ir a bailar. Y, y ¿qué iba a decir con esto? Que Kung Fu también, una traducción es como una cualidad obtenida a través de una práctica continua que cocinó algo y que ya dejó algo establecido en uno, que ya no es que uno lo hace, uno lo es. Bueno, claro, Kung Fu no se hace, Kung Fu se tiene. Vos tenés Kung Fu. Lo mismo pasa con el Tai Chi, no haces Tai Chi, tenés Tai Chi. ¿No? Eso, a Yan Chen Fu también es como le escribieron una canción, un poema, ¿no? Diciendo eso, que él tenía Tai Chi en su movimiento, no que él hacía Es que Tai Chi. Claro. hemos, Claro. como hablábamos alguna vez, ¿te acordás? Digamos, una de las posibles historias es que fue un emperador el que estaba haciendo el casting para sus generales eh, y cuando lo vio ay, no se me viene el nombre, por ahí a algunos de ustedes se le viene. Yan Que lo Chen vio Yan Luchan, perdón. a Yan Luchan. Yan Sí, yo Luchan. dije Yan Chen Fu, pero me refería a Yan Fue Yan Luchan. Luchan. Y dijo eso, tiene Tai Chi. Después, Sí. digamos, el Tai Chi Chuan como una práctica, por eso también en esto que también decía Fede, como el Tai Chi, el Kung Fu, en realidad Tai Chi es eso, es la madre del Yin Yang. Tai Chi es Claro. la madre del Yin Yang, entonces tener Tai Chi es eso que dice, que salía recién, ¿no? Que decíamos como es esa cualidad, eh, ser parte de esa cualidad donde Yin Yang están equilibrados, digamos, donde está la Ujú. danza entre los opuestos, ¿no? Y el movimiento expresa y lo que uno es expresa ese yin yang. Después, bueno, por eso siempre al final en nuestras conversaciones termina yendo un poco para estos lados, ¿no? De patadas Bueno, a... temáticas. Claro. Pero bueno, pero es que probablemente también es un poco
ineludible, porque es como también un poco ir despejando eh, el camino también, ¿no? En este caso, como bueno, de una patada que pueda hacer solamente golpear a alguien, bueno, todo lo que se abre a partir del uso de las piernas, de ese uso particular de las piernas, eh, la significancia también que traen las piernas en como lo que nos conecta con la parte de abajo, ¿no? Así como comienza en la cabeza, que es lo que nos conecta, el círculo, que nos conecta con lo volátil, nos conecta con lo de arriba, las piernas es esa base que se representa por ahí simbólicamente, ¿no? Este cuadrado que forman los pies, lo que nos conecta con el abajo. Entonces es ahí donde la relación inevitablemente tiene que estar entre ese arriba y ese abajo, entre ese cuerpo de abajo y ese de arriba, ¿no? Para cualquier situación de movimiento que querramos desplegar e incluso para la salud en estado habitual, ¿no? De la cotidianidad. Sí, Sí, los chinos dicen que cuando uno está enfermo y, y pierde la habilidad de las piernas, digamos, de caminar y eso, entonces está en camino a morir. Por eso ellos, por lo menos en la medicina antigua, trataban de que la gente no esté tiradas en la cama. De Está hecho, de hecho, buenísimo eso, ¿eh? sí, como estás Es una cuestión enfermo, de cosmovisión recontundente, porque ahora y es ni bien te puedes parar, camina. total, y bueno, ¿no? Esto, lo oriental y lo tradicional que viene también en todos lados, uno los tiene a los orientales, más de sentarse en cuclillas y sentarse en el piso, ¿no? Los japoneses, los chinos, pero toda tradición tiene estas prácticas de pie, arrodillarse y postrarse, bajar la cabeza al suelo, ¿no? Sí. De que esa parte tiene que estar vital, la columna y poder bajar al suelo y subir del suelo, a mí me parece uno de los principios fundamentales. De hecho, para una persona adulta, trabajar cuando toca trabajar con alguna persona ya grande, tercera edad, recuperar la posibilidad de bajar al suelo y de levantarse del suelo, lo cambia todo. sí, Ujú. es lo que, Sí. aparte, va a ser clave incluso eh, aprender a caer, ¿no? Porque los adultos mayores, si se caen y se caen mal, o se rompen la cadera, ya la cadera va a generar como un deterioro hasta cognitivo, Total. pero el aprender a caer sin lastimarse, el amortiguar, el uso de las piernas de nuevo, el uso de ese equilibrio, un montón de cosas que también da esto de las patadas. Ujú. Em, La sí, confianza, eso, en el desplazarse para el caerse es fundamental. En general, el Sí, pararse, caerse, pararse en una pierna, eso tiene una exigencia para el cuerpo y mantener la coordinación de cada pierna. Eso es súper. Yo, de hecho, entreno Qigong con gente adulta y los hago tipo pararse, tipo Kung Fu, ¿viste? claro, Sí, como un Fushu tradicional. Los hago pararse en Mapú y los hago pararse en la postura del águila, así con una pierna arriba. con una pierna arriba. El águila tipo con las manos así. No, las manos se las dejo regaladas. La, la- sin Pero bueno, sonido, El Tai Chi tiene, el gallo dorado se posa en un pie Sí, y tiene sí. tres patadas, ¿no? La frontal, el alzar la pierna y la circular hacia afuera. Tiene, exacto. o Bueno, en el sea, Tai Chi hay más patadas, porque no se ven, porque lo hacemos muy lento. ah, Pero, sí, ¿sí? Pero la barrida, la sí, típica barrida, se la le del practica, por loto. ejemplo, hay una postura que es por lo general viene después del látigo, que es las manos se elevan, se llaman de diferentes maneras, elevar Alzar las las manos manos, sí. y alzar las manos. Bueno, esa viene acompañada de una barrida. Sí, y hay otras más también. Hay una barrida más y en la grulla blanca abre las alas. También hay otra Hay barrida. como un puntín que podría ser Sí. interpretado como una patadita para adelante. Sí, si estás elevando, por ejemplo, si con la mano derecha estás elevando el cuerpo del oponente, depende de qué tan cerca estés con la izquierda, con el pie izquierdo estás moviendo probablemente su pierna derecha para abrirle la base, ¿no? Y entonces en el momento de volver, el peso va a la rodilla y no más al pie, por Y ejemplo. De esa manera. en las formas de Tai Chi, por ejemplo, es re contundente en el momento en el que se practican las patadas.
En el momento en el que aparece la patada en todas las formas, es clarísimo cómo viene a aportar ese balance y todo esto que estamos hablando, ¿no? También al hacerlo lento, uno llega a esa patada con más posibilidades también de que la patada esté correcta, digamos, ¿no? De movida porque no estás buscando que el objetivo principal sea golpear. Eh, Sí, pero eso, el lugar donde están ubicadas en las formas la patada, me parece de mí contundentísimo. Al enseñarlo es clarísimo. Porque cuando vas enseñando la forma a alguien que recién empieza, por ejemplo, cuando llega el momento de las patadas, ya hubo un desarrollo anterior para llegar ahí, ¿no? Ya hubo un Tal cual. entrenamiento de el eje vertical, hubo un entrenamiento de balance, de vacío y lleno, que por ahí se renota cuando, no sé, por ahí en algunas escuelas que enseñan la forma como muy de coreografía, la patada termina siendo algo que no es sí. patada, ¿no? O sea, eso trata a la persona de acomodarla como le sale, que Mm. igual ya es un aporte, no digo que no, eh, pero cuando la forma es bien trabajada, es clarísimo. Cuando llega la patada, le aporta al organismo un balance, un equilibrio y una precisión y una potencia. Aporta ahí como un despliegue de fuerza bien Claro. diferente. Sí, es un cambio rítmico a veces también, depende de la forma que uno haga. Por ejemplo, en la forma de Lian de Hua, él pone énfasis, la patada tiene que ser rápida. Él no dice levantá el pie despacito, ponelo, él dice posición, posición, mirás, calculás, pateas, tuc, y bajás la Y como un pierna. resorte. Sí, Y es claro, como un resorte. O sea, sí. hay un Expande sin. completo y baja. Claro, Sí, exacto. sí. Pero él no dice, no, hacelo despacito, por ejemplo. Y eso también está bueno, porque la forma larga tiene ese chin largo, que es lento. Claro, Y como entrenamiento está bien, pero en un momento imagínate que ya hace 5 años que solo haces eso. Hay mucha gente que solo practica shin largo y el shin largo te da fuerza, pero no te da eficiencia para cosas rápidas, ¿no? Porque en el momento te hace un poco más lento. Y ese momento de estirarte, de salir un poco del cuerpo, eso pasa en todos lados en la forma. Pero si todavía no lo descubriste, lo descubrís a la hora que llegaste a las patadas. Porque para la patada esa es la condición. Si no tenés esa capacidad de, de ir hacia arriba, la patada te tira hacia abajo. Te levantaste un pie y total. te fuiste. Entonces, para mantenerte en un pie necesitas... También se ve mucho en los giros, por ejemplo. En la claro. forma larga tenés después, por ejemplo, de cepillar la rodilla. Por lo general, siempre hay un giro atrás o antes. Ah, después de la grulla blanca, por ejemplo. Hay un giro atrás, ¿no? Hacia la derecha. Y luego viene cepillar la rodilla. Por lo general, en casi todas las formas tiene esa Sí, combinación. Bueno, ese giro atrás también es como la preparación en realidad para las patadas, porque te empieza a agrupar todo el peso, tenés que estirarte un poco, tenés que levantar un pie, ponerlo en su lugar y bajar. Todavía no estiraste el pie, pero después cuando llegan las patadas es la misma mecánica, solo que ahora estirás la pierna rápido. sí. Está bueno o sea, para mí está bueno hacer un podcast de esto, ¿no? O sea, esto mismo que estamos compartiendo, de subrayar la importancia y el valor de la patada. Bueno, tiene un lugar, en las artes marciales es claro, que Sí, cultiva, que se cultiva y necesita un desarrollo también de apertura, elasticidad de la cadera, lo que hacen el psoas, la relación, unifica el cuerpo, devuelve una armonía, porque viste como la atención, más ahora que estamos como recortaditos en la pantalla, ¿no? Y todo está muy a la altura de la cabeza, pero cuando la energía se vuelve más homogénea, se vuelve más pareja por el cuerpo, es cuando logramos sentir hasta la punta del pie, ¿no? El pie no es solamente el relleno del zapato. Eh, y eso, o sea, empieza a verse el brillo de un valor que hay en el entrenar algo tan simple pero poderoso como las patadas. Que y patada no primitivo. es solo patear, ¿no? Que entrenar las piernas no es solo patear, No, no. sino que esto es el desplazamiento y la devolución al organismo de la integridad, ¿no? Sí. Por ejemplo, eso es lo que me gusta mucho del Silat a mí. Algunos estilos de Silat utilizan las piernas de muchas maneras para bajar, para subir, para saltar, para patear.
Y eso, por ejemplo, a mí me gusta en sentido como viéndolo a futuro, como diciendo, ah, bueno, si te mantenés realmente con esa habilidad, viste, a los 80 años, está bueno. Porque el entrenamiento de las artes marciales no puede simplemente darte la capacidad de pelear, para eso haces deporte, no necesitas artes marciales. Pero realmente aportarte la capacidad de tener tu cuerpo libre, de poder usar el cuerpo como cuerpo, ¿no? Bueno, acá viene la parte de los agradecimientos. Por un Ah, lado, mi profesor de Silat, que no hacía muchas bajadas porque era un hombre grande, tenía como casi 70 años en el momento que yo tomaba clases con él, y pateaba súper ágil, o sea, pateaba muy bien. Tenía eso muy bien. Después, las muñecas, los codos los tenía como medios lastimados por practicar llaves fuertes y mal, ¿no? Y eso lo tenía mm. como medio como si fuese como, no me acuerdo, ese deterioro en las articulaciones, ¿cómo se llama? Eh, Artritis, artrosis. sí, eso, artrosis, algo así. Eh, y yo tengo que agradecer especialmente a Héctor Ojeda por enseñarme las patadas tradicionales y a Augusto Cataño, que él me las ayudó a pulir un montón. Tenía un ojo para ver los detalles de los milímetros de cómo se ajusta la punta del pie, cómo se coordina. Y con Augusto hemos llegado a hacer lucha así de combate, con muchas patadas en un pasillo, con cuadros en mi casa de antes, en donde Augusto hacía patadas con giros, saltando, pateando la pared y no rompía nada. O sea, como un verdadero ninja, era como, era en su juventud, era muy ágil con las piernas, muy ágil. Pero bueno, así que le agradezco a estas tres personas que compartieron su enseñanza de las patadas. Está Bueno, buenísimo. mi maestro era un, perdón, sí. No, dale, dale, Fe. Mi maestro era un capo también, con las patadas yo nunca, el tipo de repente levantaba la pierna, de cualquier posición. O sea, yo estaba ocupado viendo, ahora me va a pegar un puño y ¡pum! Había una patada. Vos decís, ¿de Claro. dónde vino esa patada? O sea, no había preparación, nada, la pierna ya estaba ahí. Es como, tenía una velocidad también increíble, también, de elevar el pie de repente, y él realmente se podía ver esa habilidad, es como brazos, ¿viste? Sus piernas eran como brazos, él estaba ocupado con los puños, vos estabas ocupado defendiendo, te sentías como que habías progresado en tu entrenamiento y la patada venía, ¡pum! ¿De dónde sacó movimiento para agregar una patada? ¿Viste? Pero sí, Un claro, recurso una vez que tenés la valiosísimo. habilidad de mover las piernas, eh, como caminás en el aire, es diferente. Yo haría, después de los agradecimientos, que también, bueno, ¿no? Claramente agradecemos a todos los anteriores y los pares, ¿no? Que nos comparten, bueno, eso, con los que aprendemos y compartimos y eso, se van abriendo cuestiones que nos permiten desarrollarnos. Eh, y me parece que esto último, que a lo que fuimos llegando, es algo que por ahí podemos compartir valioso de este encuentro, ¿no? De este podcast, que es eh, estar atentos al desarrollo de las cualidades de las piernas, ¿no? La importancia que tiene para cualquier disciplina y para la salud. Mantener una movilidad de piernas, de cadera sobre todo, de rodillas, tobillo, de articulaciones, eh, en todas las edades, ¿no? Yo justo me voy cruzando con un montón de gente joven, adolescentes incluso, con problemas de rodilla, problemas de tobillo, ya con ligamentos afectados. Eh, Me parece que eso habla también un montón, ¿no? Del estilo de vida que llevamos y que a esta altura están las articulaciones en general, salvo que uno le dedique, bastante perjudicadas. Entonces, retomar la importancia del desarrollo de la movilidad de piernas, de caderas hacia abajo. Tal cual. Sí, sí, Bueno, y no mencionamos todavía de lo que es practicar impacto, ¿no? Con las piernas, como todo moderado, pero cómo ayuda, por ejemplo, a los huesos,
y a los músculos también. El recibir impacto le ayuda a quitar tensiones viejas que estaban ahí metidas. Siempre moderado, ¿no? Si uno lo hace por deporte y el deporte querés noquear a alguien a las patadas, siempre vas a exagerar un poco en la fuerza, en la velocidad. Pero si lo Qué haces interesante, qué interesante, mira, ¿qué les parece si acá se puede abrir una que podemos ir dar paso al siguiente encuentro con respecto le pegamos todos a al Jalán. trabajo con impacto, ¿no? Ahí está, me gusta. Piernas, puños, todo lo que, cómo, de acuerdo a lo que nosotros conocemos y podemos compartir, maneras saludables y maneras potenciadoras eh, de cómo trabajar con impacto. No todo lo que genera, los beneficios y los cuidados que hay que tener al momento de trabajar con impactos. Me encanta, me encanta. Para el próximo podcast tomar por El ahí. entrenamiento en el de Kwon. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, chicos. Hermoso, Bueno, chicos, me chicos. encantó. Un Bueno, beso gigante. entonces nos despedimos. Gracias a todos por estar. Gran abrazo para todos quienes se acercan acá a The Kwon y sería genial que se sumen, que se suscriban, que comenten, que se acerquen. Este espacio, bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestros canales y que también van a figurar en descripción. Les recomendamos que se den unas vueltas ahí porque hay diferentes cuestiones que les pueden interesar. Y bueno, ojalá este espacio, un poco nuestra idea es que se haga, ¿no? Como una comunidad de gente que le interese estos temas y que podamos desarrollarnos juntos. Buenísimo. Así. Gracias. Bueno, hasta Hasta la pronto. Hasta próxima. la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chau. Quédate atento a las próximas novedades. Gracias una vez más por tu compañía. Nos encontramos para la próxima aventura. Un gran abrazo.